estas propiedades de acá, que son, que es la densidad de la madera. Entonces, la madera dura varía desde 1.12 gramos centímetro cúbico a 0.8 gramos centímetro cúbico. Las maderas medias varían de 0.72 a 0.88 gramos por centímetro cúbico. Y las maderas blandas de 0.4 gramos centímetro cúbico a 0.72 gramos centímetros cúbicos. Vean acá una pequeña diferencia que indica que estas densidades son al 15% del contenido de humedad. Sí, esto choca un poquito con la definición que estábamos usando nosotros del 19%. Sin embargo, no le vamos a hacer caso a esto y lo vamos a tomar como densidades de maderas secas, ¿sí? Al 19%. Otro detallito acá. Y 10 ya. Se acaba esto. Otro detallito acá. Fíjense que aquí hay un pequeño solapo. ¿Sí? Vamos a utilizar 0.88. Entonces, un pequeño resumen. Acá. Estoy con la brocha. Aquí. Ahora sí. Ya. Entonces, maderas tipo A, maderas tipo B, maderas tipo C. Maderas tipo A vamos a variarlas desde 11.2 hasta 8.8. Las maderas tipo B desde 8.8 hasta 7.2. Y las blandas desde 7.2 hasta 4. Esto en kilonewtons metro cúbico, acordándose de que ¿cuánto es la densidad del agua en kilonewtons metro cúbico? Nueve coma ochenta y uno. A fines prácticos usemos 10. ¿Sí? Entonces, las maderas tipo A en algún momento son algunas especies un poquito más pesadas que el agua, entonces se hunden, pero el resto está entre el peso del agua y un poquito menos, a 8. ¿No ves? El agua pesa 10, esta madera A pesa de 11 a 8. La madera B de 8.8 a 7.2 y la madera tipo C de 7.2 a 4. ¿Ok? Entonces, les decía, aquí trabajábamos con sistema técnico. Nosotros vamos a manejar sistema internacional. Fuera de estos valores y de la clasificación que ya habíamos visto, maderas tipo A duras, tipo B medias, tipo C blandas, y de tener estos valores de densidades para trabajar, fuera de eso aquí vamos a necesitar estos valores de acá. ¿Sí? Aquí están en kilogramos centímetro cúbico, perdón, kilogramos centímetro cuadrado. Nosotros los vamos a manejar en megapascales. A ver, discúlpenme un segundito. 11.2 a 8, nosotros vamos a utilizar para que no quede solapado estos valores de 11.2 a 8.8, de 8.2 a 7.2 y de 7.2 a 4 en densidades. Y en resistencias, los valores que tenemos acá. Todo en sistema internacional. Bueno, me interrumpen cualquier cosa. Esto lo ponemos acá. Vamos a hacer
el chequeo a flexión de una madera tipo B. Madera tipo B de sección nominal 4×16. Ahí está. Entonces, si tiene red bit, si tiene 4×16 en pulgadas nominal, ¿verdad? De venta, podemos decir. ¿Cuánto van a ser las dimensiones que vamos a utilizar para los cálculos? Base a 9. 9 por 39 9. 9, ¿qué cosas? centímetros. 9 por 39 centímetros. ¿Cómo llegamos a esto? El valor en pulgadas por 2.5, no por 2.54, por 2.5 menos 1. ¿Sí? Entonces perdemos un poquito en el 2.5 a 2.54 y le quitamos un centímetro por manejo. Entonces, ahí está. ¿Sí? Ahora vamos a darle una luz, nuestro famoso LU, que van a ser 6 metros. Vamos a trabajar con una carga P permanente puntual de 16.5 kilonewtons. Permanente. ¿Sí? Entonces acá ya necesitamos leer valorcitos. A ver si me deja hacer esto, mi amiguito. Sí. Entonces, de la madera tipo B, como vamos a diseñar a flexión, necesito dos cositas. Pequeño detalle acá. Habíamos quedado que las tensiones de trabajo, o sea, lo que yo calculo con las cargas como funcionamiento interno, lo vamos a manejar con letras minúsculas. Y lo que yo calculo de valores de referencia, lo vamos a calcular con letras mayúsculas. Fíjense que acá hay una pequeña discrepancia en el manual del Grupo Andino que tiene minúsculas aquí. ¿Sí? Y si tú lo vas a pasar por alto. Entonces, ¿qué datos necesitamos para diseñar la flexión? Necesitamos la resistencia a flexión, FB. Necesitamos la resistencia a corte, el FB chica. Necesitamos el FC perpendicular. Y necesitamos los módulos, tanto el E como el E min. Ok, entonces aquí están los datos, ya lo debe tener el librito. A ver, váyanlos buscando y me lo dictan en un instante. Sistema internacional, megapascales, gigapascales. Entonces, CF por tamaño, CFU hemos quedado que lo vamos a usar así, ¿no ve? ¿Cuánto valdrá CFU? Flat use, uso echado. ¿La estamos usando echada? No. ¿Cuánto le pongo entonces? 1. 1.
¿sí? Cuando se utiliza echada, aumenta, este valor aumenta. CFU, flat use, CI. A ver, aquí sí nos hagamos un campito. CI. ¿Tenemos huequitos? No hay que. ¿Cuánto vale? 1. 1. Incisiones, perdón, repetitivo. Está en un emparrillado. Esto aumenta la resistencia, ¿no ves? Si está un hito al lado de otro, aumenta. En este caso estamos usando un elementito o un emparrillado. Un solo elemento. ¿Cuánto le pongo entonces a CL? 1. 1. Ahí está. Ya está, entonces, fíjense, ahí ya tengo mis coeficientes para utilizar. ¿Dudas? ¿Se entiende? Cero 968. A ver, ven una revisada a eso. Aquí está la fórmula de nuevo. Y esto ya es para cepillarse en el examen, ¿no ve? Sí, ingeniero, es 0,96. Sí, Tomen esto en cuenta. ¿Sí? O sea, a ver, fíjense la importancia de esto. Todos mis valores, absolutamente todos mis valores, los tengo que multiplicar por los coeficientes de corrección. Entonces, si un hito de los valores está mal, uno de los coeficientes de corrección, eso me cambia todos mis valores resistentes. ¿Se dan cuenta? Me cambia todos los valores resistentes. Entonces, si mis valores resistentes están mal, todo el diseño va a estar mal, ¿sí? Entonces, cuidado al hacer, ¿sí? Es un cálculo bien sencillito, solo hay que tener un poquito de concentración. Entonces, anotamos brush 09 68. 68. 0968. Ya. Entonces, este sería en el nominal. ¿Cómo dice? Eso sale con 16 pulgadas, digamos, en el Así es, nominal. así es. Estamos usando el nominal porque acá se corrige a partir de 12 pulgadas. ¿Sí? Con el nominal entonces. Con el valor nominal. ¿Sí? Si no, si vamos a utilizar en centímetros acá, habría que transformarlo a estito. ¿No ve? Entonces, como dice aquí 12 pulgadas, vamos a utilizar el nominal. ¿Sí? Entonces, acá, volvemos a casito, acá tengo las resistencias sin modificar, ¿se fijan? Aquí tengo las resistencias sin modificar. Aquí tengo las resistencias sin modificar. Y ya modificando, ya multiplicando por los coeficientes de corrección, ¿sí? Una vez que ese valor se modifica, lo anoto como prima. ¿Sí? A ver, ¿me los calculan? Vamos a volver a anotar. A ver, aquí cito. ¿Qué vamos a anotar? Vamos a volver a anotar FB', pero en el caso de FB, no tengo el valor CL, el valor CL se calcula. Entonces, a mi FB nominal, yo le voy a multiplicar por todo lo que tengo, a excepción de CL, y como falta un coeficiente, lo voy a identificar con un asterisco. ¿Sí? Asterisco quiere decir falta que multipliques por una cosita. Ahí está. Entonces, FB', corte primo, FC perpendicular prima, E prima,
y E mínimo prima. ¿Sí? Este pequeño detallito. Entonces, CL se calcula. Entonces, ¿qué hago? A mi resistencia nominal le voy a multiplicar por todo lo que tengo, a excepción de CL, y lo voy a identificar colocándole un asterisco. A todo el resto lo puedo calcular. Ahí están los valores nominales. A ver, salen los dos. Más o menos. Así. Ahí está. Entonces, todo 1, CL incógnita, CF0968 y CD09. Entonces, apliquen ustedes esto. Multipliquen. Y les doy un minutito para que me calculen los valores corregidos. Carga permanente y tamaño 0,968 porque excede las 12 pulgadas. Entonces, todo es 1, solo habría que multiplicar por 0,9 y por 0,968. Haciendo eso, ¿cuánto da? 13,068. Exactamente. Al resto les puede afectar o no. A ver, dicten. ¿A los es les afecta? ¿A los módulos les afecta? No hay. Solo hay que multiplicar. Miren, no entra ni CD en los módulos. No entra CD, entra CM y CT. Entonces, esta seca es 1 y está trabajando a 37 grados es 1. Entonces, fíjense, ni a la compresión perpendicular ni a los módulos. Entonces, acá, esto sería 10. Esto sería 7.5. La compresión también hay que mantenerla, que es 2.8. Al corte. ¿A mi resistencia a corte le afecta? Sí, No, no mire. el 0,9. ¿El corte lo copio? Entre el CD. 1.8, 1.08 sería. 1.08. ¿Sí? Entonces ahí están mis valores primas. ¿Se entiende esto? Entonces aquí están mis valores de tabla, mis valores nominales. Mayúsculas sin primas. Determino mis coeficientes de corrección en función a duración de la carga, tamaño del elemento, humedad, temperatura, forma de uso, si tiene cortes, si va tabla en emparrillado. ¿Sí? Determino todos los coeficientes. Esos coeficientes me afectan a mis valores nominales. Afectan a los valores nominales y ya tengo valores modificados, valores con prima. ¿Sí? Al factor de resistencia en flexión me falta multiplicarle CL. Entonces, como me falta multiplicarle CL, lo identifico con un asterisco. ¿Ok? ¿Hasta aquí se entiende? Sí. Ok, entonces lo primero que calcularé ahora será el coeficiente que me falta, el famoso CL. El famoso CL. El famoso CL. Para calcular CL, vamos acá a mi chanchito. Estito ya deberían manejarlo ustedes mejor que yo. Página 29. Está, entonces, lo primero que hay que verificar es la relación, esta de aquí abajito. Esto de acá.
¿sí? Hay que verificar la relación LU entre D. Si estoy menor a 7 o mayor a 7, y de ahí revisar si estoy en una viga de voladizo o en una viga simplemente apoyada. Entonces hagamos el LU entre D. La relación LU, a ver, LU entre D. ¿Cuánto me da LU entre D? LU sabemos que 6 metros, D hemos quedado 39 centímetros. ¿Cuánto es la relación? 15.38, que en este caso va a ser mayor que 7. Al ser mayor que 7, utilizo la columna izquierda o la columna derecha. La derecha. La derecha. Perfecto, la derecha. Ahora, ¿esto es voladizo, cantilever o es single span? Vamos a usar una grúa, ¿no ve? Ahí terminemos el dibujito para que se termine de aclarar. Entonces ahí está su apoyito. Y esto, acá está su otro apoyito. Ahora sí. Jack, ¿cuál uso? ¿Cantilever o single span? Single span. Ya, Single entonces, apoyado. single span, que es simplemente apoyado, y al ser LUD mayor a 7, columna de la derecha. Entonces, derecha y single span. Ahora, fíjense, carga uniformemente distribuida o carga concentrada en el centro. Concentrado en el centro. Entonces, Concentrada. ¿no? concentrada en el centro. Single span derecha. Mi LE se calcula con esta forma. Entonces, LE, SAS, ahí está. Nos volvemos acá donde estamos con el calculito. Ahí quitamos esto. Ahí, ahí. Entonces, mi LE. LE igual 1.37 LU, que quiere decir L unbraced. L le pongamos una patita un poquito para que parezca L y no se mezcle con los unos. 1.37 de LU más 3 veces D. Sí, ahora a excepción de CF, que entramos con el valor nominal, todos los lugares donde utilicemos B y D vamos a utilizar los reales. Entonces vamos a utilizar 9 y 39. ¿Sí? En todos los lugares, a excepción del CF, donde ustedes vean B, meten 9 y donde vean D, utilizan 39. Necesito no olvidarse. ¿Sí? Estamos manejando valores reales. Ahí está. Entonces, ¿cuánto me da LE? 939 centímetros. 939 centímetros, 9.39 metros. ¿Sí? Y de ahí hay que calcular el radio de rigidez. Bueno, no es radio de rigidez, es el... A ver, ¿qué dice el chancho? Más arribita. El chanchito, ¿cómo le llama el chanchito? Ahí está. Radio de esbeltez. Radio de esbeltez, ahí está. RB. LE por D entre B cuadrado. RB.
Ahí está la formulita. ¿Cuánto les da? ¿En qué unidades va a dar? Adimensional da ¿Cuánto, don Roberto Carlos? 21,263. 21.263. Perfecto. Ahora, ya teniendo ese valor, a ver, aquí está, ahí. Ah, ya. Aquí hay un, fíjense, aquí está la aclaración antes de continuar. De continuar. Mi valor asterisco acá. Pequeñas, detallito mínimo, pero vale la pena, ¿sí? Acá este valor, como falta CL, aún no lleva el valor prima, aún no lleva la comita prima, aunque en alguna bibliografía sí, ¿sí? Pero aquí aclara que es, fíjense, dice FB asterisco, dice, multiplicados por todos los factores, entonces es el valor de referencia, que es el que hemos sacado de la tablita de acá, ¿verdad? Estos valores de referencia, ¿sí? Ese valor de referencia multiplicado por todos los factores, a excepción de FU y CL. CB, esto se usa en otras condiciones. Ahorita nosotros no tenemos CB en nuestra tabla, ¿sí? Entonces, va multiplicado por todo a excepción de dos cosas, de CL y de CFU. Esto no se olvide. Aquí sí te vamos a corregir. Acá, según la norma, bueno, en alguna bibliografía vaya con la prima, pero la norma dice que no, entonces le hagamos caso a la norma SAS, ¿sí? Entonces, valor corregido por todos los coeficientes, a excepción de CL y CFU. Como está aquí, ¿sí? CFU, CL, ¿sí? Valor corregido por todo, a excepción de CU y CL. Volvamos. Ya estábamos acá. Ya tengo la relación de esbelteza-flexión. Teniendo la relación de esbelteza-flexión, puedo calcular la resistencia de Euler a flexión. Acá está. Ahí. Entonces, como ustedes ya tienen el valor, acá el RB, ahora pueden calcular el FBE en mayúscula. Ahora sí, 1.2 por el E mínimo entre RB al cuadrado. ¿Cuánto les da en megapascales, por favor? Perfecto. Entonces, ya tengo el FBE, tengo también mi valor FB asterisco 13068, lo recordemos aquí, FB asterisco igual 13.068 y ahora puedo calcular mi coeficiente CL. Acá está. FBE lo tengo, FB asterisco lo tengo. ¿Cuánto es CL?
Correcto. Entonces, al ya tener el valor CL, ahora sí puedo calcular mi FB', que es igual a FB asterisco por lo que faltaría, que en este caso sería el CL. Y como dice acá, multiplicado por todo, a excepción de CL y CFU. Volvamos aquí, CL y CFU. Entonces, ¿cuánto es FB'? ¿Cuánto? Hola. 12.127. 12.127. 12.127. Ok, entonces este ya es mi valor ASD. Este es mi valor ASD. Esta es mi tensión admisible. Entonces, al hacer un diseño a flexión, lo primero que tengo que verificar es que mi tensión de trabajo sea menor a 12.127 megapascales. Entonces, hacemos una pausita acá. ¿Se entiende hasta aquí? Ahí está todo el cálculo hasta FB. Entonces, regresamos un ratito hacia atrás. Lo primero es sacar valores de referencia, sacar valores de tabla. ¿A ver? Facilito, están ahí a manito. Saco los valores de tabla. 1, 2. Reviso mis coeficientes de modificación. Luego, multiplico los coeficientes de modificación con mis valores de referencia de tabla y los llevo lo más próximo posible a condiciones de trabajo. Y los identifico colocándoles prima. Ahora, para todas las resistencias tengo todos los coeficientes. Entonces, todos van con prima a excepción de FB. Para calcular FB no tengo CL. Entonces, ¿qué hago? Multiplico por todos los coeficientes. A excepción de CL y CFU. Entonces, esto no. Este no lo tengo. Y este no lo voy a utilizar por ahora. ¿Sí? Entonces, multiplico por todo a excepción de estos dos. Tengo FB asterisco, todavía no prima. Teniendo FB asterisco, lo primero que hago ahora es calcular el CL, lo que me falta. ¿Cómo? Calculo la relación LUD, si es mayor o menor a 7, si es viga apoyada o voladizo, y si es carga distribuida o carga puntual. Eso me determina cómo voy a calcular LE. Teniendo LE, calculo la relación de esbeltez, RB. Teniendo la relación de esbeltez, calculo el esfuerzo a flexión de Euler. ¿Sí? Ese esfuerzo a flexión más mi resistencia a flexión parcialmente corregida, entro a la formulita y saco CL. Ya teniendo CL, eso más CFU, multiplico a FB asterisco, que tiene todos los coeficientes, a excepción de estos dos. Hago la multiplicación y ahí al fin llego a mi FB', a mi resistencia admisible a flexión. ¿Se entiende hasta acá? Sí. Sí.
Bueno, entonces lo que nos faltaría encontrar es cuánto es mi resistencia de trabajo. Esa resistencia de trabajo la vamos a llamar FB minúscula. Y es igual, para el caso de flexión, si vamos aquí al chanchito, a ver dónde está su... Acá está. Acá está, fíjense, ya está despejadito. Entonces, ¿qué es el FB? El FB es el esfuerzo igual al momento entre módulo de sección. Como lo de nosotros es rectangular, entonces es 6 veces el momento entre B por D al cuadrado. Vamos acá, entonces 6 veces el momento entre B por D al cuadrado. ¿Sí? Esta ecuación, asumiendo que es esta la posición. Asumiendo que está así. ¿Sí? Está deducida, esta ecuación está deducida asumiendo así. No se olviden de eso. Si yo la uso echada, hay que hacer correcciones. ¿Sí? Ahora, para el cálculo del momento, tengo dos cargas. Tengo peso propio y tengo la carga P. La carga P hemos quedado que era 16.5. La carga P hemos quedado que es 16.5. Acá cito un datito que nos hemos olvidado anotar. Al ser madera tipo B, aparte de tener esas propiedades resistentes, ¿cuánto es su densidad? Utilicemos la máxima siempre, por favor. 8.8. 8.8. Ahí está, 8.8. Entonces 8.8 kilonewtons metro cúbico. Ahí está. Q 8.8. Esto es kilonewtons metro cúbico. Y aquí tengo P 16.5 kilonewtons. Ahí está. Entonces, ¿cuánto es el momento? Pregunta. 8.8 lo voy a utilizar directamente. ¿No sería 8, Inge? Tipo B, ¿no ve? Tipo B, y hemos dicho que aquí en el manual hay un error. A ver, densidad. Volvemos a repetir. ¿Sí? Entonces, fíjense. Madera dura de 1.12 a 0.8. Y aquí dice de 0.88 a 0.7. Entonces, para que no haya solapamiento y para tener continuidad, hemos dicho, vamos a utilizar 1.12 hasta 0.88 para duras. Para medianamente duras, del 0.88 a 0.72. Y para blandas, de 0.72 a 0.4. Entonces, aquí está el resumen ese. ¿Sí? Entonces, ahí.
Tipo A de 11.2 a 8.8. Tipo B de 8.8 a 7.2 y tipo C de 7.2 a 4. ¿Qué densidad vamos a utilizar? ¿La menor o la mayor? La mayor por seguridad, a no ser que se indique lo contrario. Entonces, maderas tipo A, 11.2. Maderas tipo B, 8.8. Maderas tipo C, 7.2. Volvemos acá. ¿8.8 lo voy a utilizar directo? No, hay que llevarlo a carga uniformemente distribuida. Hay que multiplicando. llevarlo a carga uniformemente distribuida. Entonces, éxito de tarea, angelitos. Me calculan el momento generado por el peso propio y la carga P puntual y me calculan el esfuerzo de trabajo. Y lo comparan con si todo está ok, esto debería cumplir, que la resistencia modificada es mayor o igual a mi resistencia de trabajo. Entonces, éxito, chequenlo ustedes para la siguiente clase. Tienen las cargas, tienen ya FB', calculen F minúscula B. ¿Alguna duda, alguna consulta? Inge, disculpe, en la primera fórmula para encontrar FB' asterisco, usted toma todos todos los coeficientes menos el CL, porque después Le aclaro, aquí está. A ver, dice página... No, ahí está. Aquí está. Entonces, no le vas a poner la prima, alguna bibliografía lo hace, la norma no, entonces le vamos a hacer caso a la norma. ¿Qué dice? FB asterisco se multiplica todos, dice, multiplicada por todos, fíjese, multiplied by all, except CFU y CL. CL no lo tengo y CFU no lo voy a usar. ¿Se entiende? Ahora sí. ahora sí, Inge, entonces el F', ya el admisible sería el FB asterisco por el CL que vamos a calcular y por el fat use, el FU. Así es, el flat use, exactamente como dice usted y como hemos anotado acá. ¿No ve? Entonces, FB asterisco con todos, excepción de CL y CFU, con FB asterisco y FBE, calculo CL, ya teniendo CL, vuelvo al FB asterisco, multiplico por CL y por CFU, y ahí ya tengo FB'. Ahí está. Bueno, ingeniero, gracias. ¿Alguna duda más? ¿Alguna consulta? ¿Y se puede explicar sobre la tarea que nos dio? Calcular el esfuerzo generado por la carga de peso propio y la carga puntual P. Me calculan el momento generado por esas cargas. Con ese momento me calculan el esfuerzo de trabajo y lo comparan con el admisible. ¿Clarito? Sí, Inge. Bueno, entonces de mi parte, éxito sería, lo dejo 2 minutitos.